¿Los jardines verticales son rentables? En este vídeo vamos a analizarlo. Para conocer la rentabilidad de los jardines verticales vamos a hablar primero de tres tipos de jardín vertical, es decir, vamos a hablar de jardines verticales de gran tamaño que pueden convertirse incluso en iconos, vamos a hablar también de jardines verticales de un tamaño mediano que ronden pues entre los 20 metros cuadrados y los 40 metros cuadrados, una cosa así, y luego jardines verticales ya de mucho menor tamaño, más pequeñitos, que vamos a ver si son interesantes o no. Pues vamos a empezar por dos jardines grandes. En este caso vamos a hablar del jardín vertical que tenemos en Alicante, en el edificio Suiters, y también vamos a hablar del jardín vertical que tenemos en la fachada del funicular de Bilbao, en Bilbao, lógicamente, ¿no? Son dos jardines muy grandes, estamos hablando de que el de Alicante, el del edificio Suiters, tiene más de 360 metros cuadrados y el de Bilbao, el del funicular, tiene algo más de 170, con lo que ya tienen un impacto importante tanto a nivel visual como a nivel medioambiental. Si miramos la rentabilidad de un jardín vertical entendiéndola como el impacto directo en la economía o en la economía del cliente, del que instala el jardín vertical, en el edificio Suiters, aquí en Alicante, sí que podemos hablar de que tenga un impacto real sobre su economía, porque toda la envolvente del edificio está hecha por el jardín vertical. Entonces vamos a tener un efecto de climatización, es decir, nos va a generar un impacto positivo en el consumo de energía porque nos va a evitar que se caliente el edificio. Va a ser un impacto positivo y por tanto esa rentabilidad aquí sí que la vamos a poder medir. En el caso del jardín vertical de Bilbao, que el edificio no requiere este aislamiento ni este tipo de tratamiento de calor, esta envolvente, no se puede medir en estos términos porque esta economía no la necesita ni el edificio, ni la generaba, ni se buscaba generar con el proyecto y con el jardín vertical. Luego tenemos un montón de beneficios extra que nos generan los jardines verticales. Sobre todo son cosas mucho más intangibles que el dinero, porque el edificio de Suiters se ha convertido, como decía al principio, y el edificio del funicular de Bilbao, el jardín vertical del funicular de Bilbao, se han convertido en símbolos. Es decir, en Alicante raro será la persona que venga ahora y no se haga una foto en este edificio o haga una foto al edificio Suiters. Se ha convertido ya en un símbolo y en un punto obligatorio de ir a ver. Es decir, el renombre que da el jardín vertical, toda esta fachada verde, toda esta envolvente a Suiters, no lo hubiera conseguido con otro tipo de acabado, ¿vale? Entonces, ese punto de rentabilidad solo lo vas a conseguir con un jardín vertical, es decir, convertirte en icono de una ciudad es bastante difícil hacerlo si no es a través de un jardín vertical. Entonces, en ese sentido, la rentabilidad que nos está dando el jardín vertical del edificio Suiters es altísima. Y también tenemos otra serie de beneficios intangibles, como puede ser el fomento de la biodiversidad. Pensad lo que os decía, Suiters tiene 363 metros cuadrados, Bilbao tiene casi 170 o está alrededor de 170. Todo esto son nichos biológicos vírgenes que se instalan en un entorno además bastante duro, ¿no? Estamos hablando de que el edificio de Suiters está en el centro de Alicante y el jardín vertical de Bilbao lo tenemos, aunque está cerca de la ría, también está en un entorno con poca vegetación. Entonces, toda esta superficie, todos estos metros cuadrados de vegetación nueva que colocamos en estas fachadas son un nicho biológico brutal para la penetración de nuevas especies, para que todas las especies que viven en este entorno tengan donde comer, tengan donde beber, tengan donde criar, donde anidar, donde vivir y entonces funcionan muy bien como nicho biológico. Y por último, aunque no menos importante, pues todos los beneficios medioambientales que obtenemos de los jardines verticales, que ya sabemos que es la filtración de gases contaminantes como NOx, como CO2, la fijación también de CO2, la fijación de polvo, de metales pesados, etcétera, etcétera. En este caso, al tener una superficie ya bastante interesante, esta cantidad de elementos que se fijan, de contaminación que se retira del aire, ya empieza a ser interesante y por tanto funcionan también muy bien en ese sentido. En resumen, la rentabilidad de los jardines verticales grandes se puede medir en términos económicos porque vamos a tener un impacto sobre el consumo energético que tenga el edificio gracias al aislamiento que genera el jardín vertical y además vamos a tener otra serie de beneficios que no se pueden medir tan fácilmente, que son un poquito más intangibles, que son los beneficios ecosistémicos, lo que hemos hablado de pues, todos los beneficios medioambientales y todo lo demás que hemos visto.
En otro margen de jardines verticales vamos a hablar de los medianos. Los jardines verticales medianos podrían rondar pues, entre 20 metros cuadrados y 80 metros. Vamos a hablar en particular de dos que tienen alrededor de 50 metros cuadrados. Uno de ellos es el que tenemos en Benidorm, el del Hotel Don Pancho, y el otro de ellos lo tenemos en el Club de Atletismo Montemar, que lo tenemos también en Alicante, cerca de la playa de San Juan. Estos dos jardines verticales, como os digo, tienen alrededor de 50 metros cuadrados y tienen pues, otra serie de beneficios que vamos a ver ahora mismo. Estos jardines verticales no tienen la finalidad de aislamiento, ninguno de ellos. Entonces, esta parte económica, esta parte de retorno de la inversión, de saber si son rentables gracias a esto de manera directa y sencilla, no nos aplica aquí, porque no vamos a tener un impacto sobre ese tipo de beneficios y no lo vamos a poder traducir directamente en euros, en formato económico. Entonces, el retorno de todo esto es en base a otros tipos de beneficios. La rentabilidad de este tipo de jardines medianos viene de la mano de otro tipo de elementos. En este caso, por ejemplo, en Madrid tenemos el Factor Verde que está promoviendo este tipo de soluciones basadas en la naturaleza. Si queréis ampliar la información de este concepto, os dejamos por aquí otro vídeo para que lo veáis, que ya tenemos un vídeo específico del Factor Verde en Madrid. Y además es un elemento, el verde, que se está fomentando desde los ayuntamientos y de otro tipo de estamentos públicos, con lo que sabemos que va a ir a mayores y que vamos a tener mucha más implementación. Otro punto de beneficio, es decir, otro punto de rentabilidad de estos jardines es la imagen verde que generan a los clientes. Ahora mismo hay un montón de empresas que están intentando virar a ser más eco-friendly, a tener más cuidado por el ecosistema, a estar más pendientes de la sostenibilidad de todo su elemento, ¿no? de toda su empresa, y una de las maneras de hacer esto y de que además se note y que se vea es mediante la implantación de jardines verticales. Esto es una herramienta fundamental que tenéis un montón de empresas para tener esa presencia verde y para que se sepa qué tipo de trabajos hacia la sostenibilidad estáis haciendo y cómo poderlo explicar a vuestra clientela. Otro beneficio, otra manera de tener este retorno de la inversión es gracias a la comodidad y al buen ambiente que genera el jardín vertical, aun siendo de estas dimensiones. El ejemplo que tenemos del Hotel Don Pancho, que está situado el jardín vertical en el hall exterior de la entrada al hotel, que es como una zona cubierta, ahí lo que hemos conseguido es dar un punto de iluminación, generar una humedad y un bienestar en ese espacio que antes no existía, y además le hemos dado un plus de bonito, porque al final el jardín es muy chulo y hace que todo ese recorrido sea mucho más cómodo y mucho más interesante para los clientes del hotel. Ese retorno, ¿cómo se puede medir? Pues es bastante complicado, pero para eso los hoteles y las cadenas hoteleras tienen su manera de medir la satisfacción de sus clientes, ¿no? Entonces, todo ese recorrido, hacerlo más cómodo, hacerlo mucho más amigable y hacerlo mucho más chulo, pues por supuesto que tiene un retorno en los clientes y por tanto tiene un retorno económico en la inversión del jardín vertical. Y por supuesto tenemos todos los beneficios medioambientales, todos los beneficios ecosistémicos que generan los jardines verticales. Sí que es verdad que al ser de tamaño mediano, lo interesante en este caso y lo que de verdad funcionaría sería tener pequeños impactos repartidos en toda la zona. Es decir, si el Hotel Don Pancho tiene un jardín vertical de alrededor de 50 metros, a una manzana tuviéramos otro, a 2 manzanas tuviéramos 2 más, y consiguiéramos generar esta red de pequeños impactos, todo funcionaría muchísimo mejor. Y por último tenemos los jardines verticales ya más pequeños, es decir, estamos hablando de jardines verticales que tienen la superficie por debajo de 20 metros cuadrados. En este caso, estos jardines verticales, pues todos los impactos que hemos visto que generan los jardines grandes, lógicamente no los tienen porque tener un jardín vertical de 3 metros cuadrados en una fachada no te va a aportar prácticamente nada en cuanto a aislamiento. Vamos a tener un impacto en la biodiversidad muy pequeña, vamos a tener una serie de características que van a tener muy poquito impacto. Es decir, todos estos beneficios que sí que vemos que funcionan en jardines verticales de grandes superficies, incluso como os decía antes, de medianas superficies, pues en los jardines pequeños no llegan a aplicar tanto, por lo que la rentabilidad directa, como la hemos medido antes, y la rentabilidad en los términos que los hemos medido antes, no pueden aplicar tanto en estos jardines pequeños.
Sin embargo, hay una parte importantísima en la rentabilidad de estos jardines verticales y me viene a la memoria un jardín en particular que tenemos en Alicante, en una terraza que tiene exactamente 2 metros cuadrados. Vosotros pensáis, 2 metros cuadrados de jardín vertical efectivamente no tiene mucha rentabilidad si lo medimos en términos económicos, porque un jardín vertical de 2 metros cuadrados tiene un coste muy elevado, porque pensad que la mano de obra, los desplazamientos, el sistema de riego, todo este tipo de costes hay que prorratearlo en muy poquita superficie, con lo que el coste de metro cuadrado de este jardín vertical sube. Pero ¿dónde entra aquí la rentabilidad? Pues en la satisfacción personal que tiene el cliente de tener ese jardín vertical. En este caso, como os digo, este jardín de 2 metros cuadrados era como el sueño de nuestro cliente. Este cliente se estaba reformando la vivienda y su sueño era tener un jardín vertical. Estuvimos visitando la vivienda, visitando la reforma. Vimos que se podían colocar jardines verticales de interior con dificultades, con lo cual los descartamos y nos quedaba solamente la posibilidad de instalarlo en una terraza pequeñita de un edificio en Alicante. Estamos hablando de una terraza de 10 metros cuadrados, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué hicimos aquí? Pues le propusimos al cliente cubrir una vertical, una pared pequeña de 2 metros cuadrados con jardín vertical. Claro, si esto lo estudiamos en términos de rentabilidad directa y en términos de retorno económico, nadie se va a poner este jardín vertical. Pero ¿sabéis lo que pasa? Que las ganas que tenía el cliente y los beneficios que tiene esta persona de estar pendiente del jardín todos los días, de estar cuidando el jardín todos los días, de irse al vivero, de traerse una planta, de ponerla, probar cómo funciona, estar a gusto sentado al lado de su creación, porque la decisión de las especies vegetales las hizo con nosotros. Todo este tipo de beneficios que vienen derivados de ser pues prácticamente ya un hobby no se pueden medir. Estos son unos retornos económicos que no se pueden medir, porque aquí entran otros factores que ya son pues la salud mental, que entra el estar a gusto en tu casa, el tener un hobby que te apasiona y que te llena. Entonces todo eso económicamente no lo podemos valorar. Entonces probablemente, y a riesgo de equivocarme muy poquito, este jardín de 2 metros cuadrados puede que sea uno de los más rentables que hemos hecho para el cliente en este otro tipo de términos subjetivos de satisfacción y de estar a gusto con el trabajo que se ha hecho y que se ha obtenido en la vivienda. A modo de resumen de los 3 jardines que hemos visto, si tenemos en un extremo de una línea esa rentabilidad económica directa a través de aislamientos, de ahorros en energía y demás, y en el extremo de esa línea podemos medir la satisfacción personal de tener un jardín vertical y dedicarle tiempo como si fuera un hobby, pues en esa línea vamos a poder trabajar. Los jardines de más superficie van a estar mucho más hacia el retorno directo económico y los jardines más pequeños van a estar mucho más hacia la parte personal, y por ahí vamos a medir la rentabilidad de nuestros jardines verticales. Si queréis ampliar términos o tenéis alguna duda de lo que he hablado en este vídeo, ya sabéis, os leemos en comentarios, nos podéis escribir y preguntarnos cualquier cosa, y si no, pues ya nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima.